lo solemos manejar de la misma manera. Entonces, compartir. Es que es todo un show estar en 2 dispositivos. Ahí va. Dile a mi alumno favorito que ya fue muy tarde. Entró muy tarde. ¿A Azucena qué le pasó? A Azucena sí estaba, ¿no? Sí, aquí estoy, solo que me estoy conectando de la computadora. Ah, ok. Estas son las reglas. Para asignar los, le llamamos los NOx, números de oxidación. Ahorita mejor les pongo con teclado porque si no. Porque no se aprecia bien. Son las reglas para asignar los números de oxidación. Cambio. La primera regla para asignar el número de oxidación, ¿sí? Se dice que el número de oxidación de cualquier elemento sin combinar es 0. Ándale. ¿Se fijan lo que escribí? Combinar es 0. Entonces, cuando está en estado puro el elemento, su número de oxidación es 0, tal cual trabaja con 0. Sin importar si está en estado líquido, si está en estado gaseoso, si está en estado sólido. ¿Sí? Igualmente, sabemos que el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son diatómicos. Entonces, aunque sea diatómicos, al estar en estado puro, su número de oxidación es 0. La segunda, ¿sí?, nos dice que el número de oxidación del hidrógeno cuando forma compuestos es más 1 o 1 más. ¿Por qué? Pues porque solo puede perder un electrón, el único electrón que tiene.
Entonces, por eso quedaría cargado positivamente, porque dona su electrón y ya no va a tener cargas negativas, sino +1. Pero cuando se une a un metal, su número de oxidación es -1 o 1 menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso consideramos que en lugar de estar dándolo, está ganando un electrón. Y cuando está formando estos compuestos, los conocemos como hidruros metálicos. Aquí entre paréntesis les voy a poner hidruros metálicos. Como por ejemplo, el hidruro de sodio. Bien. La tercera regla para asignar números de oxidación es que el oxígeno tiene un número de oxidación de 2 menos. ¿Qué quiere decir esto? Que recibe o gana 2 electrones, excepto cuando forma peróxidos, como es el caso de la oxigenada o el del peróxido de hidrógeno, ¿sí? Cuando trabaja, ahí trabaja con -1. Excepto cuando forma peróxidos. Trabaja con -1. ¿Hasta aquí alguna duda? Muchachos. No, maestra. No, maestra. No, maestra. Ok. Háblenme porque como no los estoy en otra página, por eso no veo si mueven la cabeza o no la mueven, y como muchos tienen apagada la cámara. Es que nos entretenemos. Ok. Entonces, el cuarto paso o la cuarta regla nos dice que el número de oxidación de un ion, ¿qué es un ion, muchachos? Ya lo hemos visto cuando vimos lo de ácidos y bases. ¿Qué es un ion? Es una partícula cargada eléctricamente. Es una partícula cargada eléctricamente. Sí, entonces el número de oxidación de un ion es igual a su carga. Por ejemplo, el sodio. ¿Cómo se encuentra cargado el sodio? Positivo. Positivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sodio trabaja con +1. El cloro, que son los más comunes,
pues con -1. ¿Sí? El sodio es un catión y el cloro es un anión. Ahora sí, vámonos ya a los compuestos. Esto es cuando están solos. Ahora cuando están en compuestos, en un compuesto, es en la quinta regla, en un compuesto, la suma de los números de oxidación de los elementos que lo forman, perdón, debe ser siempre 0. El número de oxidación en este caso, muchachos, considera solo a uno de los átomos o iones que constituyen el compuesto. Por lo tanto, si existen más elementos o más átomos, deben multiplicarse obviamente por la cantidad, su cantidad de átomos que tiene por el número de oxidación. Vamos a hacer ejemplos. Por ejemplo, el agua. ¿Con qué dijimos que trabajaba el oxígeno? Con -2. -2. Con -2. ¿Sí? ¿Y el hidrógeno? Con más +1. Con +1. ¿Pero cuántas moléculas tiene? ¿De cuántos átomos de hidrógeno tiene? 2. 2. Entonces, 2 por +1 son +2. Y 2 negativo. Entonces, si se fijan, +2 menos 2 son 0. A esto se refiere la quinta regla, ¿sí? Que en un compuesto la suma es 0. Salud, Fernanda. Gracias. Bien, ahora vamos por el sexto. A ver si me cabe aquí. Voy a poner de este lado. Nos dice que los números de oxidación de elementos distintos al hidrógeno y del oxígeno, 6. Números de oxidación de elementos distintos al hidrógeno y el oxígeno se pueden calcular de tal modo que la suma total
para el compuesto sea 0. Ahí va. Por ejemplo, ¿qué molécula es esta? Ácido nítrico. ¿Ácido nítrico? ¿Sí es el ácido nítrico? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Todos? Porque todos los veo con cara de duda. Sí, sí. Sí, sí, es ¿Sí? así. Ok. Dice Leslie que sí es cierto. Que su compañero tiene razón, que es el ácido nítrico. Bueno, entonces, ya sabemos con cuánto trabaja el hidrógeno y con cuánto trabaja el oxígeno. Entonces vamos a ver con cuánto trabaja el nitrógeno. El hidrógeno, ya dijimos aquí lo tenemos a un lado, trabaja con +1. Para que no esté tan amontonado, lo voy a poner por... Tenemos el hidrógeno, trabaja con +1. El oxígeno trabaja con -2, pero son 3. Entonces, estos son 6 menos. Entonces tenemos +1 y -6. Entonces, ¿con cuánto tiene que trabajar el nitrógeno para que la suma nos dé 0? Con Más 5. 5. Con +5, ¿sí? 5 más. ¿Ya entendieron cómo calcular los números de oxidación? Sí, maestra. Ya. Sí, o sea, nos vamos a basar en el hidrógeno y en el oxígeno, básicamente, en los, cuando estén en estado puro, también, por ejemplo, el zinc, que se utiliza mucho. Ahorita les voy a poner un ejemplo con zinc. En un ejemplo de una reacción de óxido-reducción, para que vean más o menos cómo se trabaja. Eso ustedes lo van a hacer y lo vamos a discutir ahorita. Entonces me avisan ya cuando pueda cambiar, ¿sale? De página. ¿Ya puedo cambiar? Sí. Ya, maestra. Sí, maestra. Bien, bueno, entonces vamos a verlo. Ustedes van a designar números de oxidación en una reacción de óxido-reducción o redox, como los conocemos. Tenemos zinc,
que reacciona con ácido clorhídrico. Porque se me cambió. Voy a cambiar de color para que se observe más. Más el ácido clorhídrico, 2 moléculas de ácido clorhídrico, que nos dan cloruro de zinc, más hidrógeno. Bueno, se los voy a explicar yo, nomás que pongan atención, no escriban, ¿sale? Porque ya nos quedan 10 minutos de la sesión. Entonces, nosotros tenemos, nos dice una de las reglas, que en estado puro los elementos tienen un número de oxidación de 0. ¿Cuáles son esos elementos aquí? Que deben de valer 0. El zinc y el hidrógeno. El zinc y el hidrógeno, ¿sí? Entonces, el zinc vale 0. Y el hidrógeno vale 0. Ahora, de las dos moléculas de ácido clorhídrico, ¿cuánto vale el cloro? ¿Con cuánto trabaja el cloro y con cuánto trabaja el hidrógeno? Con -1 y +1. Con +1 el hidrógeno y con -1 el cloro. Y se completa que valga 0, ¿no? La molécula. Maestra, pero no se multiplica por ese 2. Si lo multiplicamos por 2, están multiplicados los dos. ¿Sí? Entonces da lo mismo. Bien. Ahora, el zinc y el cloro. ¿El cloro con cuánto trabaja? Con -1. -1. -1, nada más, ¿así? Hay que multiplicarlo por el 2. Hay que multiplicarlo por el 2. Entonces tenemos -1 y lo multiplicamos por los 2, precisamente. Esto aquí le voy a poner cloro. Entonces tenemos -2. Entonces, ¿con cuánto tiene que estar trabajando el zinc? +2. El zinc tiene que estar trabajando con +2. ¿Tienen alguna duda? No, maestra. No, maestra. Bueno. Entonces, aquí lo vamos a dejar porque ya no alcanzamos a ver el problema, ni siquiera empezarlo, porque se nos va a cortar la llamada y luego que nos reconectamos y prácticamente nada más haríamos una operación. Entonces, mañana vamos a revisar el problema que quedó pendiente. Los veo mañana, muchachos. Oigan, una pregunta. ¿Ya han ido a alguna práctica o todavía no? No, maestra. ¿Qué dijo Luis?
Que alguien me Que no. traduzca lo que dijo Luis. Porque todos me dicen que no y luego Luis como que entiendo que sí. No, dijo que no. No le haga Ah, caso ok. ahorita. Bueno, entonces, no voy a ir a hablar con Edgar, hoy voy a ir a la facultad, ¿sí? Para tratar de empezar el jueves con una práctica de análisis cuantitativo, pero de una vez les digo, muchachos, como va a ser su primera, por eso les preguntaba, va a ser su primera entrada al laboratorio de la mayoría, entonces creo que es conveniente que empecemos como que a practicar el manejo tanto de las espátulas para pesar, o sea, los instrumentos, ¿sí? Para que no lleguen y me dejen toda la balanza sucia, etcétera. Y lo vamos a trabajar con materiales que no sean, obviamente, que no vayan a dañar la balanza o que ustedes se vayan a quemar con un ácido, ¿sale? Entonces es como empezar a que se vayan desenvolviendo en el laboratorio. Entonces, quizá como van a ser prácticas sencillas, todavía no tal cual de la materia, quizá podamos dividirnos en los equipos que vayan cada media hora para que asistan todos. ¿Cómo ven? Sí, ¿Sí? maestra. Sí, está Pero bien. entonces, déjenme, pongo de acuerdo con Edgar para que nos tenga el material listo. Muy ¿Sí? Y mañana les digo cuáles van a ser las soluciones que van a preparar para que vayan haciendo sus cálculos precisamente de concentración.